La NBA acaba de toparse con una noticia que puede cambiarlo todo. El futuro e incluso el presente de la liga están en jaque porque el hombre llamado a revolucionar para siempre el básquet está en peligro. Victor Wembanyama será baja por el resto de la temporada debido a una trombosis venosa profunda en el hombro derecho. Y eso dispara las alarmas para San Antonio Spurs, para el básquet en general y para la propia vida del jugador. Sí, escucharon bien. ¿Qué sucederá con su carrera? ¿Hay casos similares en la historia de la NBA? ¿Qué puede significar para la franquicia en el corto plazo? Hora de responder a todas esas preguntas. Cuando parecía que la NBA tendría unos días de tranquilidad durante el parón del All-Star, Shams Charania apareció con una noticia que absolutamente nadie imaginaba. Se espera que el All-Star de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, se pierda el resto de la temporada debido a una trombosis venosa profunda en el hombro derecho. ¡Boom! Así como si nada, uno de los mejores jugadores de la temporada, el máximo candidato al premio al defensor del año, la cara de una franquicia que soñaba con meterse en la postemporada, le decía adiós a todo eso. Actualmente los Spurs se encuentran en el puesto 12, a 3 victorias de distancia del último lugar del play-in, por lo que queda en evidencia que sin su referente ya no formarán parte de esa lucha por intentar acceder al mini torneo. Al mismo tiempo, Wembanyama ha quedado oficialmente fuera de la votación por el defensor del año, premio que lo tenía como favorito, y de los quintetos All NBA, porque solo ha podido disputar 46 partidos y el mínimo requerido para estos galardones es de 65, pero todo eso es secundario. A fin de cuentas, era una temporada en la que, salvo un milagro, los Spurs no podrían competir realmente por el anillo, y Wemby tendrá más oportunidades para ganar esos trofeos. Bueno, en realidad eso es lo que importa, que las tenga, porque al tratarse de una trombosis venosa profunda, la situación es bastante más delicada de lo que podría ser con cualquier otra lesión, y muchos han empezado a preguntarse si esto no puede afectar de manera definitiva a su carrera. Veamos, ¿qué es una trombosis venosa profunda? Para no meternos en cuestiones muy técnicas y no correr el riesgo de decir una burrada, ya que no soy médico, vamos a simplificarlo. Es un coágulo en una de las venas profundas del cuerpo, en este caso en la zona del hombro derecho, que es algo que puede ocurrir en atletas del perfil de Wembanyama que exigen cotidianamente esa parte de su cuerpo. ¿Por qué es tan peligroso? Muy simple, porque de moverse por el torrente sanguíneo, ese coágulo puede ir al corazón y de allí partir a los pulmones, lo cual decantaría en una embolia pulmonar que puede ser mortal. Sí, estamos hablando de algo muy grave y que no debe ser tomado a la ligera. Por eso es tan importante que el cuerpo médico de los Spurs lo haya detectado rápidamente y que Wemby comience con su tratamiento. ¿Cómo lo detectaron? Porque desde hace un tiempo el francés ha experimentado una fatiga inusual. Sentía su brazo derecho más pesado que de costumbre y se lo comunicó al staff. Pensó que el parate del All-Star le serviría para descansar, pero al ver que incluso allí los síntomas continuaban, decidieron hacer un examen más exhaustivo de su físico y así fue como dieron con el problema. Charania volvió a publicar y en este caso dijo lo siguiente: Victor Wembanyama tiene una especie de coágulo sanguíneo en el hombro derecho, no podrá jugar durante toda la temporada. Los Spurs creen que se trata de una afección aislada. Lo importante es lo último, el hecho de que se trate de algo aislado es fundamental para pensar en una recuperación óptima del interno. Al publicarse la noticia bajo el título de trombosis venosa profunda, el primer ejemplo que se le vino a la cabeza a todos los que ven NBA desde hace tiempo es el de Chris Bosh, el histórico interior que brilló en Toronto Raptors y luego fue campeón con LeBron James y Dwayne Wade en Miami Heat. Tuvo que terminar su carrera antes de tiempo porque le detectaron coágulos de sangre en 2015, un diagnóstico que le impidió pasar cualquier examen médico a futuro y que, como digo, lo dejó fuera de las canchas para siempre. La gran diferencia con el caso de Wembanyama es que Bosh fue diagnosticado con una embolia pulmonar, es decir, que sus coágulos efectivamente ya habían llegado a los pulmones y que la trombosis había ocurrido en sus piernas, que según los especialistas es una zona mucho más peligrosa que el hombro. La información que se ha comunicado hace pensar que el caso del francés es más parecido al de Brandon Ingram. El actual miembro de los Raptors sufrió exactamente el mismo problema físico cuando estaba en Los Ángeles Lakers durante la temporada 2018-2019 y debió perderse 18 partidos, pero volvió al 100% en la siguiente campaña y de hecho fue la mejor de su carrera, convirtiéndose en All-Star y ganando el premio al jugador más mejorado, ya traspasado a New Orleans Pelicans. El tratamiento para estos casos puede ser con medicación o con cirugía para descomprimir la zona y evitar que vuelva a ocurrir. En ambos casos, la posibilidad de seguir jugando en el corto plazo queda descartada, así que esa es la razón por la que Wemby se perderá el resto de la campaña. Pero en cualquiera de esos contextos, si la situación es como menciona Charania, que cree en los Spurs, debería estar listo para el arranque de la siguiente temporada,
que es recién en octubre, o sea, dentro de 8 meses. Pero el título de este video es una noticia que puede cambiarlo todo en la NBA. Y ustedes pensarán, ¿es clickbait? No, existen dos razones por las que esta información puede interferir con el futuro de la liga. La primera es bastante obvia, ya la analizamos, que la lesión le impida a Wemby tener una carrera normal, sin conflictos en su físico que le impidan dominar de la manera que se supone que debería. Esperemos que ese no sea el caso y que la estrella de San Antonio pueda continuar con su trayectoria sin ningún problema, porque de lo contrario estaríamos ante un golpe durísimo para el futuro de la NBA. La segunda tiene que ver con algo bueno, al menos para los Spurs, no sé si tanto para el resto de la competencia, y es que al perder a Wembanyama durante el resto de la 2024-2025, es muy probable que la franquicia caiga en más partidos de los que gane. Actualmente se encuentra en el puesto 12 y su pick de primera ronda entrará en la lotería como el 10º con más chances de ganar el primer puesto, pero podría seguir cayendo posiciones y por lo tanto aumentando sus probabilidades. Se esperaba que esto no sucediera, que los Spurs tuvieran un desempeño más competitivo y que por lo tanto el pick de primera ronda no estuviera entre los más altos. Sin embargo, ahora es una posibilidad muy real. Y lo más asombroso de todo no es eso, sino que es casi seguro que San Antonio tenga 2 picks en esa lotería. Como algunos ya sabrán, la primera ronda de 2025 de Atlanta Hawks le pertenece a los Tejanos, que la adquirieron en el trade de DeJounte Murray. En este momento los Hawks entran en el puesto 11 de ese ranking, pero un final de campaña negativo podría hacerlos caer todavía más. En el peor de los casos, los Spurs podrían contar con 2 picks del final del top 14. 2 assets muy fuertes, tanto como para hacer traspasos importantes como para elegir a jóvenes de una camada que es bastante interesante. En el mejor de los casos, uno de esos picks puede caer en el top 3 y, por qué no, darles la oportunidad de sumar otro potencial talento generacional como Cooper Flagg, que acompaña a Wembanyama en sus próximos años. Sin importar el resultado final, si Wemby logra salir de esta situación sano y estar al 100% para la siguiente temporada, hay grandes chances de que la franquicia se termine beneficiando del contexto, que pueda aprovechar el golpe y redireccionarlo hacia sus rivales, adquiriendo talento joven que complemente a su mejor jugador o activos para otro traspaso decisivo. Mientras tanto, esperaremos a que la trombosis se quede en un susto que tuvo solución porque lo trataron rápidamente y no en una condición que afecte a la vida del que está llamado a ser el líder de la nueva revolución de la NBA. De alguien que apenas en su segunda campaña en la NBA ya era el máximo candidato al defensor del año, un potencial All-NBA, y estaba promediando más de 24 puntos, 11 rebotes y casi 4 asistencias con un 47,6% en tiros de campo, un 35,2% en triples y anotando un promedio de 3,1 por jornada, números que absolutamente nadie en la historia de la NBA había conseguido. De alguien que solamente hemos visto el 30% de su potencial y que podría llegar a ser uno de los más grandes de todos los tiempos si sigue su proyección. De un talento generacional y de, como dije, el líder de la nueva revolución de la liga. ¿Y por qué el líder? Por esto que les está apareciendo en pantalla. Pero antes de ir a ver ese video que cuenta la historia de Wemby, no se olviden de suscribirse al canal y de dejar un like en este si les gustó el contenido, que de verdad me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y recuerden que tengo un nuevo podcast de NBA que pueden ir a disfrutar en el link del comentario fijado.